¿Tenés alumnos que presentan déficit en el desarrollo de su lenguaje, tanto expresivo como comprensivo, y no sabes cómo abordarlo de manera didáctica? Hoy vamos a hablar de esta temática. Lo primero tenemos que entender qué es el lenguaje y cómo se desarrolla. Siempre lo vamos a hacer desde este enfoque donde yo vengo trabajando, que es constructivista, con un enfoque psicosocial que toma aportes de las neurociencias y del psicoanálisis. Para eso te voy a dejar dos videos que ya tengo subidos en el canal. Te voy a dejar las capturas de pantallas para que puedas guiarte por la miniatura, y en la descripción del video te voy a dejar los links para que puedas profundizar en la temática. En ambos videos yo he trabajado todas las bases teóricas que nos van a permitir entender que el lenguaje no es una característica innata del ser humano, no se desarrolla en todos los seres humanos simplemente porque llega a una edad cronológica. Esto de que muchas veces se dice, bueno, ya va a hacer un clic, ya va a madurar y entonces va a aparecer el lenguaje, no es cierto. El lenguaje es una construcción social, por tanto que si nosotros no lo estimulamos y no lo estimulamos de la manera correcta con todos los condicionantes que tiene en cuanto a lo psicológico, lo neurocognitivo y además de lo pedagógico, el lenguaje no va a aparecer. El impacto de las tecnologías está teniendo graves consecuencias en el desarrollo del lenguaje, no tanto por el que existan las tecnologías, sino que muchas veces una mamá poco presente deja a su hijo a cuidado de las pantallas, y las pantallas no tienen esta capacidad de hacer un feedback que sí tiene el ser humano, y ahí arrancan algunos de los problemas de lenguaje que hoy día tenemos. Otra de las causas son la pérdida de algunas prácticas socioculturales que se vinieron heredando de generación en generación, en donde había ciertas pautas culturales que se repetían. Por ejemplo, darle de comer a un hijo haciendo un avioncito, digamos que tiene que ver con los juegos de crianza y que lo trabajo en los videos. Era muy importante, digamos, para empezar a activar la función representativa. Yo me estoy representando algo que no existe, que es un avión. A esto se le va a sumar que las mamás también tienen que salir a trabajar a muy temprano tiempo de su bebé, y a veces quedan a cuidado de personas que no los pueden estimular correctamente, que los dejan sentados en un televisor, o que no les hablan, o que no favorecen la interacción con objetos concretos. Todas estas podrían estar dentro de las causas que empiezan a gestar lo que es un trastorno del lenguaje. Cuando nosotros tomamos en la edad temprana, tenemos mucho más chances de desarrollo que si lo tomamos luego de los 9 años, en donde ya el cerebro ha creado ciertas conexiones y ciertas estructuras que le van a dar cierta dificultad para acceder al lenguaje. Entonces es muy importante entender que los chicos no hacen clic porque no son máquinas, no maduran porque no son frutas. Los niños se desarrollan y se desarrollan en función de las características que tiene su entorno. Lo que nos atraviesa hoy en día, lo sociocultural, que tiene que ver con la tecnología, con el acceso de la mujer al mundo del trabajo, con la pérdida de referentes familiares que hagan el traspaso de estas prácticas culturales, son ingredientes que deberemos tener en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico y de pensar las intervenciones. Vamos a hacer una breve síntesis para introducirnos en el tema y vamos a continuar con la parte pedagógica. El trastorno del lenguaje va a generar problemas en el aprendizaje porque nosotros codificamos la información a través del lenguaje. Esto nos permite incorporar mayor cantidad de datos y a la vez representarme lo que el otro está hablando mientras este está haciendo esa actividad. Por eso un niño que tiene un trastorno del desarrollo del lenguaje, en la parte comprensiva, no siempre entiende lo que uno le está explicando a nivel didáctico. ¿Por qué? Porque su medio principal de decodificación, si lo pusiéramos en términos informáticos, su Windows, es una versión mucho más lenta o mucho más desactualizada que la que tenemos nosotros. Entonces no alcanza a procesar todo lo que nosotros le decimos. Por eso que a veces cuando nosotros vamos a una conferencia que es muy densa, donde hay mucha parte verbal y poco de imagen, y nosotros no contamos con conocimientos previos, o los conocimientos previos son muy escasos, nuestro esfuerzo y nuestro desgaste atencional es mucho mayor, y entonces hace que nuestro cerebro en determinado momento se como desconecte, digamos, de lo que se estaba diciendo, y no podamos seguir el hilo. Si bien podemos estar hablando de un tema similar, no quiere decir que los dos estamos entendiendo lo mismo, porque hay una característica individual de procesamiento de la información que tiene que ver con el significante y el significado. En ese sentido, cada ser humano procesa la información de una manera singular de acuerdo a sus conocimientos previos, y esto ya lo afirmaba el constructivismo. Ahora bien, con los niños que tienen trastorno del lenguaje va a depender del grado
de precariedad de ese trastorno, qué tan deficitario sea dentro o en comparación con la media poblacional que le corresponde a su edad cronológica. Cuestión número 2. El niño puede tener más desarrollado el lenguaje comprensivo, es decir, que comprenda mucho más de lo que habla. No es equiparable un niño que a lo mejor habla poco, que entienda poco. Para nosotros saber más o menos cuál es el nivel que vamos a tener de aprendizaje, nos vamos a basar en el comprensivo. Si su lenguaje comprensivo está bien desarrollado, ese niño no debería tener problemas ni para leer, ni para escribir, ni para calcular, porque la base del procesamiento de la información ya está lograda. Si estuviéramos teniendo problemas para que incorporara al sistema de lectoescritura o el del cálculo, no se deberían al trastorno del lenguaje, sino a la didáctica empleada. Porque en definitiva, el problema estaría en la lógica. Un niño que tiene menos desarrollo del lenguaje, evidentemente su lógica también va a estar afectada. Y entonces tendríamos que tener en cuenta qué tipo de lógica tiene para adaptar la didáctica. Y en ese sentido, una vez que ha logrado el lenguaje comprensivo, el acceso al símbolo, sea de lógica intuitiva o de lógica simbólica, existe la posibilidad de aprender siempre y cuando la didáctica se adapte a crear redes neuronales a la misma vez que se imparte el contenido. En ese sentido, muchas veces se cree que un niño no aprende a leer porque todavía no pronuncia bien algunos fonemas, y entonces creen que yendo fonoaudiología esto se va a resolver. Y en realidad no hay una relación directa entre el lenguaje comprensivo y expresivo, son cosas diferentes. Se desarrollan en áreas diferentes del cerebro. La parte expresiva involucra la parte motora del lenguaje y no tiene nada que ver con la parte comprensiva, que tiene que ver con lo simbólico del lenguaje. Al ser yo psicopedagoga, lo que más me aboco a desarrollar es la parte comprensiva y la parte que tiene que ver con el símbolo, la adquisición del símbolo o la adquisición de la capacidad representativa. Con el método global nosotros logramos que niños que no hablan de forma correcta o no estructuran bien sus frases mejoren en su lenguaje luego de haber sido alfabetizados. E incluso otra prueba de esto, nosotros escribimos palabras que tienen sonidos que no se pronuncian, como por ejemplo hoja. Podemos escribir palabras diferentes, como por ejemplo gente, jerga, que suenan parecido, pero que se escriben una con G y otra con J. No hay una correlación directa entre el sonido y la escritura. ¿Ayuda la conciencia fonológica? Sí, ayuda a apoyarse para seguir construyendo conocimiento. No es necesario. Con el método global yo voy probando que no hay una relación directa entre lo que el niño habla y lo que puede leer y escribir. Incluso el método global tiene un impacto en el desarrollo del lenguaje de los niños, ¿sí? Porque al acumular mayor información se desarrolla la memoria, se desarrolla la atención, se estimulan los conocimientos adquiridos y se reorganizan. Por eso es que yo afirmo que una didáctica inclusiva debe apuntar a no solo enseñar un contenido, sino a desarrollar pensamiento. Esta es la única forma de después seguir construyendo conocimientos sobre eso ya logrado. Nos vamos a ir directamente en cuáles serían los puntos que tenemos que tener en cuenta para ver a dónde está nuestro estudiante y cómo podemos ayudarlo. Para eso vamos a ir a los distintos periodos de desarrollo del lenguaje que tienen que ver con o que coinciden con el desarrollo de la lógica. La lógica es la capacidad que nosotros tenemos de crear relaciones y el lenguaje es básicamente esa herramienta que nos permite crear relaciones. Por ejemplo, un perro es al mismo tiempo, tiene el nombre de perro, pero a la vez tiene el nombre de Lolo, que es el nombre personal, a la vez también tiene el nombre de mascota y a la vez tiene el nombre de animal, y podríamos dar una subcategoría de animal doméstico. Todo esto corresponde a perro, todo eso va en el concepto de mi perro y todo lo que yo puedo llegar a utilizar si hago una composición sobre él. Y esto está sostenido por el lenguaje. Es imposible hacerlo de otra forma. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con pictogramas, limitamos la capacidad lingüística del sujeto, porque ya solamente se va a referir a una imagen y ya no va a tener la expansión que genera el lenguaje. Y eso va a tener un impacto en su desarrollo cognitivo o el desarrollo de su pensamiento, como quieran ustedes llamarle. Entonces, el objetivo terapéutico que yo tengo es que el niño vaya pasando de una etapa a otra hasta llegar al operatorio concreto. Esto va a depender en gran medida si el niño tiene una enfermedad neurodegenerativa, si tiene algo en su cerebro, áreas del cerebro que se han muerto por alguna patología. Esto va a ir haciendo
ciertas condiciones particulares que no se van a aplicar quizás lo que yo estoy explicando en este video. En este video vamos a hablar de los niños en donde no ha habido ninguna dificultad ni en el embarazo, ni en el parto, ni existe ninguna enfermedad comprobada. Entonces cualquier niño tiene que atravesar los siguientes periodos. El primero es el presimbólico. El simbólico sigue luego, a quien le va a seguir el intuitivo, y finalmente el operatorio concreto. Características del lenguaje en esta etapa. En el presimbólico no existe el lenguaje, está generando la capacidad representativa o la capacidad simbólica. Entonces es el bebé de menos de 2 años, y si nosotros tuviéramos un niño mayor, el pensamiento de él se va a corresponder con esa etapa, en donde es un niño que no sabe ponerle palabras a lo que le pasa. Digamos que el lenguaje nos va a servir no solamente para nombrar objetos externos, nos va a permitir también nombrar sensaciones internas. Si yo tengo un dolor de panza, tengo que saber si es de hambre, si es de nervios, si es porque hice ejercicios y lo que me está doliendo es la pared del abdomen, si estoy solamente descompuesto y tengo ganas de ir al baño. Y todo eso tiene que ver con el lenguaje, digamos, en identificar y analizar las sensaciones corporales y poner un nombre. Y a partir de eso, tener alguna acción que me permita calmar ese dolor de panza. Entonces el lenguaje no solamente organiza el mundo externo, organiza el mundo interno. Un niño que no logra el lenguaje va a estar mucho más desorganizado a nivel emocional, va a ser mucho más demandante, va a costarle permanecer en una actividad por largo periodo de tiempo, digamos, no más de 15 minutos va a poder permanecer porque no puede entretenerse pensando, necesita estar haciendo. Vean a los bebés que permanentemente están haciendo una cosa u otra o están durmiendo. En esta etapa nosotros lo que vamos a necesitar es que llegue al periodo simbólico. Muy difícil cuando el niño concurre a una escuela común, porque en la escuela común las cosas están organizadas para que sean verbales. Entonces un niño que está en esta característica, que necesita juego, que necesita objetos, porque necesita trabajar la capacidad de conservación del objeto, esto de que el objeto desaparezca pero todavía esté presente en mi mente, no se va a dar en la escuela común. Es necesario tener una educación que esté orientada a desarrollar ese símbolo. Muchas veces la idea de la inclusión, de incluimos a todos, pareciera que es lo más justo o lo más igualitario, pero para un niño de estas características, que es presimbólico, la verdad que no lo ayuda. Es totalmente lo opuesto, lo termina perjudicando. Pensemos que el concepto de equidad se refiere a darle a cada cual lo que necesita. Y esto en educación, para los niños que son presimbólicos, sería darle objetos. Si yo no le puedo brindar una educación tradicional con objetos, por más que yo lo mande a esa institución educativa, nuestro niño no va a terminar aprendiendo nada, porque en realidad su funcionamiento, su forma de procesar el mundo o la información es a través todavía de los objetos que están presentes, porque todavía no ha logrado introyectar o representar esos objetos dentro de su cabeza y luego ser evocados por el lenguaje oral. Todo ese pasaje se tiene que dar para que yo pueda introducir los símbolos o los signos que utilizamos a nivel cultural, como son las letras y los números. Entonces va a haber que generar un entorno en donde haya muchos objetos y estos objetos puedan permanecer un tiempo suficiente para que el niño lo explore y desaparecer para que nosotros lo nombremos y el niño lo pueda buscar. Así con personas, con situaciones y con todo el tipo de cosas que permitan que él evoque eso en ausencia de lo que le estamos pidiendo, ¿sí? Para esto también es muy importante trabajar con la familia, que todavía no comparta la cama con los padres, que todavía no se le dé el pecho, que no se lo bañe. Todo este tipo de cosas, la ausencia del objeto, la ausencia de la presencia materna, es lo que genera esta actividad representativa. En ausencia de algo, yo me lo tengo que representar para tratar de calmarme, digamos, o de pensar en qué quiero, qué estoy buscando, digamos. Si yo estoy buscando a papá, tengo que pensar en papá, pero para eso papá tiene que ausentarse, si no yo no lo busco. Lo mismo va a pasar con cualquier otro objeto. Y eso es lo que activa la actividad representativa o la actividad simbólica de los seres humanos. Esto va a permitir que más adelante alguien le nombre algo, por ejemplo papá, y él sepa que le están nombrando y salga a buscarlo, que le digan dónde está el gato y él salga a buscarlo. ¿Por qué? Porque hubo suficiente presencia de un gato y suficiente ausencia de un gato. Ustedes no pueden saber algo que nunca han visto. Por ejemplo, si yo le digo un diptonosaurio no existe y ustedes no pueden pensar en eso.
En cambio, si yo les digo un tiranosaurio rex, todos han visto la película, van a poder evocar un tiranosaurio rex en su imaginación. Entonces, primero nosotros tenemos que haber tenido presencia de un objeto para poder evocarlo y luego la ausencia para poder conservarlo en nuestra memoria y así al ser referido por el nombre, nosotros lo podamos volver a traer nuevamente a nuestro pensamiento. Si nos llegara a tocar trabajar con un niño así, necesitaríamos trabajar con muchos objetos y trabajar el lenguaje, básicamente. No sería para nada lo que nosotros podríamos trabajar, digamos, en una sala de primer grado. Quizás algo sí que se pueda trabajar en jardín, pero no en primer grado. Hasta tanto el niño no logre esa actividad representativa, la lectura no es posible. ¿Por qué? Porque la lectura es un desplazamiento del lenguaje oral. Si el niño no tiene lenguaje oral, no puede haber el desplazamiento, pensamiento hacia un lenguaje abstracto. O sea, yo cuando escribo gato, yo vi un gato, sé que hay algo que se llama gato y lo estoy escribiendo. Si yo no tengo todavía conservado en mi imaginación el gato, no lo puedo evocar cuando alguien me dice gato, tampoco lo puedo escribir. O sea que si alguien les promete que puede que su hijo aprenda a leer y escribir cuando no tiene lenguaje comprensivo, les está mintiendo. Muchas veces eso se hace para sostener los tratamientos por más tiempo y luego de un tiempo prudencial se les termina diciendo que bueno, que no se logró, que se intentó, que se pudo y no se pudo. Y en realidad, desde un principio no estaban las bases sentadas para que ese niño pudiera aprender a leer. Cuando un niño no tiene lenguaje comprensivo, el objetivo principal para que pueda incluirse, para que pueda ponerle nombre a sus sentimientos, para que pueda autoorganizarse, para que pueda comunicarse con su entorno, es el lenguaje comprensivo. De nada le serviría incluso a un niño aprender a leer si no comprende, pero también esto sería imposible, digamos. Por eso que nosotros vamos a ver que no existe lenguaje expresivo sin tener lenguaje comprensivo. Siempre el lenguaje comprensivo va a ser el que está más adelantado que el expresivo. Los bebés te entienden, digamos, cuando uno les va diciendo cosas sin poder expresar lo que ellos quieren o que alguien les entienda lo que ellos quieren. Eso van puliendo a medida que ellos van a prueba y error con su entorno, probando palabras y el entorno les va entendiendo, van puliendo su lenguaje. Pero siempre aparece el lenguaje comprensivo antes que el expresivo. Si nosotros hemos logrado un pensamiento simbólico, ya vamos a estar en la lógica simbólica, que es una lógica lineal, y por más restricta que ésta sea, por más poquitas palabras que el niño maneje, por más deficiencia que tenga en su vocabulario, nosotros podemos estimular ese lenguaje. Como había dicho en vídeos anteriores, lo que tenemos que hacer es reducir la información a un mínimo de 3 y progresar e ir aumentando a la medida que el sujeto pueda hacerlo. A veces podemos agregar un elemento, a veces 2, a veces 3, a veces más, dependiendo cómo vaya progresando ese niño. De manera paralela, vamos a trabajar en las causas que obstaculizaron ese desarrollo del lenguaje. Generalmente están en el plano de la psicología de la familia. Puede haber cuestiones del discurso de ciertos sujetos en la familia que no esté legitimado. Es decir, lo que yo me he encontrado en estos casos es que generalmente si el niño es varón, el papá es el que menos habla, la mamá es la que más habla y el niño varón toma la figura del padre, digamos, que no opina, digamos, porque hace una identificación con esa figura. Trabajar en esos puntos, si los encontramos y si hay otras cuestiones, a veces el bebé de la mamá y por eso tampoco termina hablando porque hay una mamá ahí que es la que comunica al entorno lo que el niño necesita, entonces el niño no necesita comunicar sus emociones y el lenguaje deja de ser una herramienta que tenga alguna utilidad o alguna finalidad para ese niño y entonces simplemente no le ejercita y por eso no se desarrolla. Entonces, si abordamos tanto las causas como también generamos intervenciones para desarrollarlo, tenemos un buen pronóstico para que pase a un periodo intuitivo. En las actividades lo que vamos a tratar de siempre darle de opciones múltiples, 3 opciones, digamos, para que él discrimine y haga alguna estrategia para discriminar. Yo le doy 3 palabras que empiezan con la misma letra, por ejemplo, ala, aro y ajo. Él tiene que generar alguna estrategia para diferenciarlas. Por ejemplo, ala es diferente a aro y a ajo por las letras finales. Entonces ahí ya podría tener él una pauta para diferenciar a ala de las otras dos. Y entre ajo y aro se le va a complicar y va a tener que empezar a diferenciar consonantes que están internas. Al ser palabras muy cortitas hay menos símbolos para analizar. Por eso que nosotros partimos de esto, porque mientras más cuestiones haya para analizar, más se le va a dificultar a él en la actividad.
Lo mismo o algo similar vamos a hacer con los números, y mientras que estemos trabajando sistema numérico y sistema alfabético o sistema lectoescrito al mismo tiempo, vamos a estar desarrollando el hemisferio derecho con el método global mixto y el hemisferio izquierdo siguiendo las pautas que he ido dando en otros videos. De esta manera vamos a obtener un desarrollo integral del cerebro para que él esté mejor preparado para otros contenidos. Vamos a la lógica intuitiva. En la lógica intuitiva, si tenemos un problema del desarrollo del lenguaje, generalmente va a ser en la cantidad de palabras que usa o en la organización que le da al lenguaje. Lo que vamos a trabajar mucho en este caso, digamos, es una vez que hayamos logrado llegar a las 6 letras, que son hipótesis silábica, hasta ahí nos vamos a haber asegurado el desarrollo de la memoria suficiente para progresar en las frases, y le vamos a dar mucha importancia a la gramática que utilizamos, digamos. Vamos a utilizar los fundamentos de la gramática Montessori para ir incorporando al principio el nombre de los objetos, que ya está puesto en todo el repertorio de palabras que nosotros utilizamos en el método global, son nombres de objetos que van a ser los sustantivos comunes. Luego le vamos a incorporar el artículo, y luego le vamos a ir incorporando o el verbo o un adjetivo, que lo vamos a ir haciendo de forma bien estructurada para que esto organice el lenguaje del sujeto. A nivel del cálculo vamos a hacer el mismo desarrollo generando organización con las tarjetas. Siempre vamos a trabajar sobre el fondo claro para poder captar la atención y para que el sujeto tenga una imagen clara, visual de lo que tiene que su cerebro graba. Digamos que muchas veces nosotros cuando pensamos en algo tenemos la imagen fija, no una imagen móvil, digamos. Entonces, esa imagen fija que nosotros queremos que él desarrolle de cómo se relacionan los números es la que nosotros generamos cuando ponemos todas las tarjetas de valor posicional una al lado de la otra, haciendo la equiparación de una decena, de una unidad con una decena, una centena y un millar, y así sucesivamente. Lo mismo si estamos incorporando los primeros números, hacemos la equivalencia de cada número con su cantidad y lo construimos hasta que el niño vaya generando esa imagen visual. Porque cuando nosotros tenemos un trastorno del desarrollo del lenguaje, las palabras van a ser muy difíciles de adquirir. Entonces el nombre del número se va a dificultar mucho, pero no la imagen visual de ese número. Entonces vamos a apelar a la imagen visual que tiene ese número para ir desarrollando la memoria, y al tiempo que lo vamos desarrollando vamos a ir nombrando los números para que así él vaya lentamente incorporándolos. Va a llevar más tiempo que un niño que tiene el desarrollo del lenguaje, porque no es lo mismo construir una competencia a la vez que incorpora el conocimiento que tener construida la competencia y solo tener que incorporar el conocimiento. ¿Sí? El trabajo es doble, pero sí se puede lograr. Pensemos que cuando nosotros decimos que tenemos que construir ese esquema, estamos construyendo una red neuronal que antes no existía. Y ese ejercicio mental es más desgastante para el sujeto porque tiene que hacer un esfuerzo. Piensen que cuando ustedes tienen que ir a aprender una carrera nueva, por ejemplo, sobre la cual no tienen conocimientos previos, el esfuerzo mental que les lleva los primeros meses o los primeros semestres es mucho mayor que una persona que ya viene cursando o haciendo o adquiriendo conocimientos dentro de esa línea del saber. Y esto es porque nuestro cerebro tiene que crear redes que nunca había tenido. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé a bailar, no había nunca ejercitado mi memoria motriz y entonces me costaba mucho recordar las secuencias, y había otras personas que de niño bailaban y tenían mucha facilidad. Bueno, esto nos pasa a todos cada vez que nos incorporamos a un conocimiento nuevo. Esto es lo que le pasa a un niño cuando ingresa a la escuela común y tiene que incorporar todo el sistema lectoescrito. Es mucho más complejo cuando él no tiene este desplazamiento de haber incorporado muchos objetos, haberlos nombrado, haberlos ejercitado mucho tiempo en el lenguaje oral y ahora recién estarlos pasando al lenguaje escrito. Él está haciendo ese proceso que otros niños hicieron con mucho más tiempo, en poco tiempo, donde tiene que incorporar el lenguaje oral y al mismo tiempo incorporar el lenguaje escrito. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Si querés seguir aprendiendo sobre esta temática, tenemos algunos cursos que pueden ayudarte. Tenemos la membresía en donde podés ver casos prácticos, en donde aplicamos esta metodología, y el curso del método global, como siempre, las supervisiones. Otras formas de ayudarnos a seguir compartiendo nuestro contenido es que les des like, que comentes, que compartas, y si te surge también dejar tu donación, que de esa manera nos ayudas a sostener el contenido que estamos creando. Un besito a todos y chau chau.